Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de los organizadores, al Ayuntamiento por organizar este seminario y bueno, a Chimo y a Marta, que han sido, me consta, los que han movido todo y han configurado el programa tal y como se ha quedado finalmente. En esta tarde, como habéis visto en el programa, se trata un poco de cuestiones relativas al derecho de participación en Europa. A mí me han dejado aquí un poco en medio, que la verdad es que entre Susana y Manuel Martínez Ospedra, pues quedo yo aquí un poco en el medio, en una situación complicada que intentaré salvar como mejor pueda. Cuando hablamos de derecho de sufragio, hablamos en definitiva de un derecho que es el derecho a la participación, que va ligada a las cuestiones que antes Susana, en el rato que yo le he oído, que desafortunadamente no le he oído desde el principio, os hablaba de cuestiones referidas a la ciudadanía europea, de qué significaba, qué problemas tiene ese concepto que se ha acuñado como ciudadanía europea y algunos de los problemas fundamentalmente ligados al déficit democrático del que ella, al menos en la última parte que yo le he oído, comentaba. España, como sabéis, entra en lo que hoy es la Unión Europea, entonces eran las comunidades europeas en el año 86 y forma parte, se encuentra con que una de esas instituciones, la única institución democrática de la Unión Europea, es el Parlamento Europeo, que antes también Susana Sanz ha hecho referencia a ello. Y que además ese Parlamento tiene funciones legislativas, como todos los parlamentos, con la peculiaridad de este Parlamento, el Parlamento Europeo, que no es un parlamento similar al resto de los parlamentos de los Estados, tal y como conocéis. Tiene una función efectivamente legislativa, colegisladora en realidad, y legisla conjuntamente con el Consejo. Sabéis que la situación, el estatus de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea pues tiene ciertas peculiaridades, tanto que cada uno de los Estados miembros es el que tiene su propia soberanía y que, por tanto, no existe todavía al menos un Estado europeo, si bien en algunas cuestiones hay como una voluntad política de quererlo ser y en ese sentido seguramente también hablamos de ciudadanía europea, es decir, hablamos de ciudadanía europea no tanto en ese sentido clásico que conocen de qué es lo que significa ser ciudadano en un Estado, sino casi más bien la voluntad política de querer que exista una ciudadanía europea. El Tratado de Maastricht estableció la ciudadanía de la Unión Europea para todos los nacionales de los Estados miembros, de manera que esa ciudadanía europea, lógicamente, y por lo que les acabo de mencionar, no sustituye a la ciudadanía de cada Estado, sino que lo que hace es que se añade a la ciudadanía, no la sustituye, sino que se suma a la que cada uno tenemos de nuestro respectivo Estado miembro. La ciudadanía europea, el reconocimiento que se hace, como decía, en el Tratado de Maastricht de esa ciudadanía europea va a tener como consecuencia, va a comportar el que se reconozcan algunos derechos fundamentales y entre ellos va a estar este al que yo me voy a referir, que es los derechos electorales. De manera que cada ciudadano de cada uno de los Estados miembros va a tener derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones europeas y en las elecciones municipales. Si bien yo, como saben y como pone ahí en
en el título de la conferencia que Marta y Joaquín me asignaron, yo solamente me referiré al Parlamento Europeo. Pero, como digo, es que esta es una primera cuestión que hay que tener clara, que es que todos los ciudadanos van a tener el derecho de sufragio activo y pasivo en esas elecciones europeas y también las municipales del país en el que residan, que ese es un dato sobre el que después volveremos. Esto ya es una cuestión importante en referencia a lo que antes señalaba, en referencia a ese concepto de ciudadanía, porque no hay que olvidar que en nuestro derecho el reconocimiento de los derechos políticos, especialmente el derecho a la participación, siempre va ligado, en el derecho como lo concebimos en los Estados miembros, va ligado a la nacionalidad, va ligado solo a los nacionales y, sin embargo, eso va a suponer una cuestión al menos relevante. En los tratados iniciales se preveía que el Parlamento Europeo, los diputados del Parlamento Europeo iban a ser designados, digo iniciales de cuando ni siquiera España estaba, iban a ser designados por los parlamentos nacionales, de manera que fuesen los propios parlamentos nacionales los que mandaban a designasen diputados. Pero en el año 1976, mediante un acta del año 1976, se va a establecer el que se van a celebrar elecciones y el cómo se van, y va a establecer una serie de condiciones, una serie de requisitos para celebrar esas elecciones. Y se establece por primera vez el sufragio universal, es decir, que van a ser los ciudadanos de los Estados miembros quienes elijan por sufragio universal a los diputados del Parlamento Europeo. Más tarde, en el año 92, después del Tratado de Maastricht, hay un intento de establecer más criterios comunes, más condiciones comunes a la hora de más requisitos comunes entre todos los Estados miembros a la hora de determinar cómo se ejerce el derecho de sufragio para las elecciones al Parlamento Europeo. Pero hay un cierto fracaso. Aquí todo el rato nos vamos a encontrar, tanto en esta cuestión, creo que también en lo que se ha referido anteriormente Susana, y que seguramente en la conferencia de más tarde del profesor Sospedra se evidenciará. Claro, esto no es, como decía antes, no es un Estado europeo, sino que es un cúmulo de Estados que tienen una cierta voluntad política de querer ser una, pero que son también, a su vez, herederos de sus propias tradiciones legislativas, tradiciones políticas de cada uno de esos Estados miembros. Eso va a suponer que todas las cuestiones que condicionan un proceso electoral, es decir, todas las cuestiones que condicionan el ejercicio del derecho de sufragio en un proceso electoral, en unas elecciones, y que el conjunto de ellos es siempre determinante para ver cómo se produce el resultado, es decir, cuál es la legitimidad democrática de ese representante, cómo se transforma la voluntad de los electores en representación democrática, resulta que no tiene unos elementos idénticos para todos los procesos electorales. Es decir, ha habido intentos, y es un poco lo que yo voy a tratar de explicar, ha habido intentos de que los elementos fuesen comunes, pero solo en algunos aspectos se ha llegado a posibilitar eso. Y en el resto veremos cómo el resto de los elementos del sistema electoral varían de alguna manera en función de las tradiciones de cada país, porque cada Estado miembro sigue siendo soberano a la hora de determinar, más allá de esos mínimos comunes denominadores que fija la Unión, cada Estado
miembro es soberano a la hora de determinar en su legislación interna cuáles son los elementos del sistema electoral, es decir, cómo se va a ejercer el derecho al sufragio en su propio Estado. Entonces, como decía, en el año 92 hay un intento de unificar los criterios. El Parlamento propone un documento, pero cuando llega a la Comisión allí no sale la cosa, y en el año 2002 se produce una modificación y se establecen algunos principios comunes a todos los… Es decir, hasta ese momento, hasta el 2002, el único principio común era que era sufragio universal, que menos, ¿no?, en unas elecciones democráticas. Entonces, era que hubiese sufragio universal. En el año después del 92, después del Tratado de Maastricht, se hace el intento de más principios comunes, pero no tiene éxito. Pero en el 2002 se establece algún principio común más a todos los Estados miembros, de manera que se les establece la obligación, por una parte, de que en todos los procesos electorales se aplica el principio de representación proporcional, es decir, se quedan fuera los sistemas mayoritarios con las lógicas molestias, digamos, de Reino Unido, por ejemplo, de países con una tradición importante de sistemas mayoritarios. Y luego la otra cuestión de principio común era la obligación de incompatibilidad entre el mandato nacional y el mandato de la Unión Europea, es decir, que en todos los Estados fuese incompatible el ser diputado del Parlamento Nacional, diputado del Congreso en nuestro caso, con ser diputado en el Parlamento de la Unión Europea. En estos momentos las disposiciones comunes que están en vigor es, por una parte, en la cuestión esta a la que antes hacía referencia, relativa a que el derecho de sufragio activo y pasivo de los no nacionales estén en el Estado miembro que estén, es decir, los residentes de un Estado miembro, aunque no sean, lógicamente, no son nacionales del lugar donde residen, pero gozan del derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado en el que residan. Después, la cuestión que he hecho referencia a que el sistema de elecciones es un sistema proporcional, luego ya de qué tipo lo decide cada cual, y de hecho ahora luego veremos que los hay de lista cerrada, hay algunos que han optado por el voto único transferible, es decir, que hay distintas modalidades. Y en tercer lugar, la que he hecho referencia ahora mismo también, que era la de un régimen de incompatibilidades, que es también común, aparte de ese que he mencionado, es decir, la incompatibilidad entre el mandato nacional y el mandato de la Unión Europea, es decir, entre ser diputado nacional y ser diputado en la Unión Europea, pero también el régimen de incompatibilidades, que suele ser en el ámbito nacional bastante común también, bueno, pues el mismo transferido al ámbito europeo, es decir, es incompatible, pues no pueden presentarse, son inelegibles los miembros de las comisión, pues los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los funcionarios de la Unión Europea, etcétera, etcétera, son inelegibles en unas elecciones europeas, el Parlamento Europeo. Pero fuera de eso, cada uno organiza el derecho de sufragio como quiere, es decir, fuera de estos pequeños y restrictivos espacios, cada uno organiza el sufragio como quiere casi, ¿no? Entonces, voy a ir haciendo referencia a cuáles son esos elementos del sistema electoral que están sujetas a las legislaciones nacionales dentro de los márgenes que da estos principios a los que me he referido, porque creo que viendo cada uno de ellos, bueno, pues se ve cómo todavía no hay una voluntad firme de que sea más uniforme el sistema electoral y, por tanto, que el derecho de sufragio de todos los ciudadanos de la Unión Europea sea idéntico, ¿no?
porque vamos a ver cómo hay en algunos casos variaciones que son relevantes. Uno de los primeros elementos que siempre cuando se habla de un sistema electoral es la fórmula, ¿no? Que es de hecho casi lo que le da el nombre a los sistemas electorales. La primera cuestión es lo de la fórmula. Ya hemos visto que tiene que ser proporcional, porque eso sí que está establecido. Pero después cada cual hace como quiere. Yo, por ejemplo, he cogido los datos para ver un poco cuáles son, y bueno, pues saben que en España son listas cerradas, igual que en Alemania. Hay países donde, como por ejemplo Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia y un largo etcétera, tienen voto preferencial, y luego Irlanda y Malta tienen sistema de voto único transferible. Como el nuestro, de listas cerradas, lo tiene Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Hungría, Rumanía y Grecia. Es decir, que hay un elemento que varía, son todos proporcionales, pero con distintos tipos de proporcionalidad, como bien saben. Incluso el tipo de escrutinio es diferente. Hay otro elemento del sistema electoral que también es relevante. Es relevante porque las consecuencias de la transformación de la voluntad de los electores en escaños puede variar, que es si existe o no existe una barrera electoral, eso que nosotros llamamos barrera electoral, y si existe, de qué tipo. Pues bien, en eso tampoco están de acuerdo todas las legislaciones nacionales. De hecho, fíjense, en España no hay barrera electoral, no hay barrera electoral. Vamos a hacerlo de otra manera. Les voy a decir primero cuáles son los que sí que tienen y en qué grados. Pero bueno, que sepan que hay barreras electorales del 5%, que es lo máximo que se puede, el 5%, del 4%, del 3%, del 1,8% y sin barrera electoral. Hay países que tienen la máxima, como son Croacia, Lituania, República Checa, Polonia, Francia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Letonia, que son las que tienen el 5%. En el caso de Francia es el 5% también, pero en cada circunscripción y no el estatal. Ahora luego veremos la cuestión esta de las circunscripciones. Austria, Italia y Suecia tienen el 4%, Alemania y Grecia tienen el 3%, Chipre tiene un 1,8%, aunque en realidad también veremos que luego a la hora de la verdad es más elevada. El resto de los estados no tienen barrera electoral, aunque, y está ligado con lo que a continuación les iba a explicar, aunque en realidad de facto en muchos de esos estados de facto funciona casi una barrera del 5%, aunque no haya barrera. ¿Por qué? Por el tamaño de la circunscripción. Es decir, otro de los elementos del sistema electoral. Hemos visto la fórmula, hemos visto la barrera, la barrera. Otro de los elementos sería la circunscripción, es decir, el ámbito en el que se van a computar los votos para transformarlos en escaños en el Parlamento. Las circunscripciones, el cómo tú configures las circunscripciones varían, pero no solo la configuración territorial, sino también el tamaño de la circunscripción. Cuando hablo de tamaño, ¿verdad?, no es tamaño de metros cuadrados, sino tamaño del número de escaños que se eligen. Hay estados que han optado porque todo el estado sea una única circunscripción. Por ejemplo, el caso de España. España es una única circunscripción. Hay otros estados donde existen circunscripciones regionales, pero luego, dentro de cada uno de esos estados, el tamaño también influye.
en el sentido de que no es lo mismo elegir, como elegiremos en España ahora en mayo, 54 escaños en una única circunscripción, que elegir 6 escaños. Es decir, cuanto más pequeña es la circunscripción, menos efecto tiene la barrera electoral. Y, por tanto, es por eso que anteriormente decía, bueno, hay países que no tienen barrera electoral, pero si eligen 6 eurodiputados, pues de facto es casi como si existiera una barrera del 5%, porque es que los que no tienen más del 5% de los votos, es que es imposible que les toque algo cuando solo hay 6 escaños para repartir. Otra cosa es una circunscripción grande en número de escaños, insisto, como es el caso de España, que son 54, por lo tanto, es más fácil la proporcionalidad en ese sentido. El tamaño del Parlamento Europeo para las próximas elecciones, si los datos que yo he encontrado no son incorrectos, son 751 escaños que se reparten pues, en función de la población, pero de manera no progresiva, sino degresiva, en el sentido de que no les toca más a quien más habitantes tiene, pero a los que menos no les toca en proporción a lo que les toca a los grandes. Es decir, que si fuese en proporción les tocaría mucho menos todavía de lo que ya les toca. Entonces, por ejemplo, la circunscripción más grande, el estado al que le tocan más escaños es Alemania, que le tocarán 96, hablo de las elecciones de ahora, del 2014. A España son 54, a Francia 74, Italia 73, Reino Unido 70. Y luego pues están los países pequeños a los que les van a tocar 6, es decir, al que menos le toca son 6, que son Chipre, Malta y Luxemburgo. Es decir, les toca menos porque es en función de la población, pero no es una proporción exacta para que le puedan tocar a todos, porque en proporción a la población seguramente a Luxemburgo no le tocarían ni esos 6 de mínimo. ¿De acuerdo? Bien. La otra cuestión, otro de los elementos que hay que tener en consideración, lógicamente, si estamos hablando de derecho de sufragio, es las condiciones para ejercer el derecho de sufragio. Quién tiene el sufragio activo y quién tiene el sufragio pasivo, es decir, quién puede votar y quién puede ser candidato. Hemos visto que el sufragio activo lo tienen todos los nacionales de los Estados miembros. Residan donde residan. No donde residan, me corrijo por el matiz que ahora después les explico. Residan en el Estado miembro que residan. Es decir, si yo soy una nacional española que reside en Francia, puedo votar en las elecciones al Parlamento Europeo en el lugar donde resido, que es en Francia. Para eso tendré que cumplir con los requisitos de sufragio activo que se establezcan en Francia. Claro, alguno puede estar pensando, bueno, pero serán los mismos en todas partes. Pues no, como no son los mismos, por eso hay que hacer este matiz y por eso hay algunas diferencias. Hay diferencias incluso con la edad, con la cuestión de edad, que parece que sea el elemento como más común, pues tampoco. Es decir, en la mayoría de los estados, la edad para el ejercicio del sufragio activo, es decir, del derecho a votar, son los 18 años, pero en Austria son 16. Por lo tanto, ya hay una excepción. Como decía antes, el voto de los no nacionales en el estado que les ha acogido tienen que cumplir el requisito o sea, tienen que cumplir los mismos requisitos que se les exige a los nacionales de ese país. El ejemplo que he puesto yo de si yo viviese en Francia. Pero claro, la cuestión es que el concepto de residencia también difiere de un estado a otro, en el sentido de que hay estados en los que dicen, sí, puede ser, pero
solamente si llevas con nosotros viviendo X tiempo, X años, o si reside de una manera continuada y no de una manera esporádica, es decir, que puede estar ligado a otros condicionantes. Pero bueno, la cuestión de la edad, ya digo, en todos los países para el sufragio activo son 18 años, excepto en Austria, que son los 16. Hay, por una parte, esto que he comentado, lo de los votos, del voto de los no nacionales en el estado de acogida, y está, por otra parte, el ejercicio del derecho al voto de los nacionales que no residen en su país de origen. Es decir, para que me explique, no es que yo me he ido a vivir a Francia, es que yo me he ido a vivir a Argentina. Si sigo teniendo derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento Europeo, es decir, por una parte están los ciudadanos de Estados miembros que residen en otro país, esos están claros cómo funciona. Pero hay otra modalidad, digamos, que son aquellos nacionales de un Estado miembro que viven fuera de cualquier Estado miembro, el ejemplo que acabo de poner, ¿vale? Yo vivo en Argentina. Bueno, pues esto va a depender de cada Estado. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, si hace menos de 15 años que has abandonado el país, se te mantiene el derecho de sufragio. Hay otros países que solamente lo mantienen si vives en otro estado de la Unión. Y luego, en los casos de España, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia, se contempla que en cualquier caso se les mantiene el derecho de sufragio. Es decir, los españoles, por seguir con el ejemplo que había puesto, que viven en Argentina, como son españoles, no que viven temporalmente siquiera, es decir, los que viven allí para siempre, pero son españoles, como mantienen la nacionalidad española, tienen el derecho de sufragio también en las elecciones a la Unión Europea bajo las condiciones que establece la legislación española. Más complejo es quizá, más complejo tampoco, porque no es complejo, más variedad hay en la cuestión del sufragio pasivo, es decir, en la condición para los requisitos para ser candidato en unas elecciones a la Unión Europea, es decir, para ejercer el derecho de sufragio pasivo. La condición sería, en principio, la de gozar de la ciudadanía europea. Ya hemos visto antes que era eso, pero las condiciones, a su vez, también pueden variar. La edad principal que se da es la misma que para el sufragio activo, la edad que mayoritariamente se exige, que son los 18 años. Pero hay países como Bélgica, que sería el caso de España, lo de los 18 años, tanto el sufragio activo como el pasivo. Pero hay otros países como Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Grecia, Reino Unido, Polonia, Letonia, Lituania y República Checa, que tienen una edad fijada en los 21 años. Es decir, para ser candidato en esos países tienes que tener 21 años. En Rumanía es un poco más y está en los 23. Pero es que en Grecia, en Chipre y en Italia es todavía más alta y llega hasta los 25 años. En esto también hemos visto que el sufragio activo y pasivo lo tenían los ciudadanos de la Unión, estuviesen donde estuviesen, pero en el caso de Luxemburgo se exige la residencia allí para ser candidato al Parlamento de la Unión Europea en unas elecciones que se celebren allí, se exige que al menos hayas residido durante 2 años. Hay también algunas diferencias en una cuestión que es muy relevante en un proceso electoral, que son el control, las garantías del proceso electoral. ¿Quién controla el proceso electoral? ¿Quién gestiona que el proceso va a producirse como se produce? Pues bien, el órgano al que se le atribuye en cada uno de los Estados miembros
varía. En realidad se atribuye al mismo que controla el resto de los procesos electorales. En el caso español, saben que son las juntas electorales. Hay países donde ese control del proceso electoral se asigna directamente a los tribunales de justicia. Hay otros Estados miembros que lo que hacen es asignarlo a la Asamblea Nacional, al Parlamento, ¿no? Es quien tiene el control. Es decir, que ahí también hay algunas variedades. Otro de los aspectos, de los elementos que hay que valorar y considerar, porque es importante a la hora también de medir eso que antes Susana ha hecho referencia y yo luego al principio de mi intervención también hacía, aquello de la legitimidad democrática de los representantes y que varía un poco en función de algunos de estos elementos, es quién tiene la legitimidad para presentar candidaturas. Es decir, yo soy una ciudadana española, por tanto tengo la ciudadanía española y la ciudadanía europea, gozo del derecho de sufragio activo y pasivo porque tengo más de 18 años, como se puede comprobar, pero una cosa es que yo tenga el derecho a ser candidata y otra es quién está capacitado, quién está legitimado realmente para presentar una candidatura. En el caso, por ejemplo, español de las elecciones nacionales, el Congreso de los Diputados o el Senado o les Corts Valencianes, la capacidad la tienen, según establece la ley y la Constitución, los partidos, las federaciones de partidos, las coaliciones de partidos y agrupaciones de electores también. Bien, en el caso de la Unión Europea, ese requisito varía un poco también de un Estado miembro a otro. Hay algunos estados, como por ejemplo Alemania, Dinamarca, Estonia, Grecia, Países Bajos, República Checa, Suecia, donde solo pueden presentar candidaturas partidos políticos, ¿vale? Partidos políticos que estén constituidos como tales conforme a la legislación de ese país. Hay otros países, hay otros estados donde se exige que además haya un número de firmas o un número de electores que avalen esa candidatura. Bueno, pues por ejemplo España, ahora luego comentaré más el caso español, pero por ejemplo en el caso español. Hay otros incluso donde para poder presentar una candidatura se exige el depósito de una fianza. Es decir, es otro requisito distinto a la organización de las elecciones y a la organización de quién puede realmente y cómo ejercer el derecho de sufragio. Hay incluso variaciones con respecto, o sea, que esto lo dejaba un poco, ahora ya iré casi entrando ya en la última parte de mi intervención, hay incluso variaciones respecto a las fechas de las elecciones. Es decir, se ha intentado un proceso conjunto, de hecho ahora el próximo mes de mayo tenemos elecciones, pero las elecciones se celebran durante 4 días. Es decir, 22, 23, 24 y 25 de mayo. ¿Por qué? Porque hay que responder a las tradiciones políticas de cada uno de los Estados miembros. De manera que el 22 de mayo se celebran elecciones los Países Bajos y el Reino Unido, el 23 será el turno de Irlanda, la República Checa lo hará entre el 23 y el 24 porque hay Estados miembros que tienen la tradición de celebrar las elecciones durante 2 días, no solo las europeas, todos los procesos electorales, por ejemplo Italia. Italia lo hará entre el 24 y el 25, es decir, entre el sábado y el domingo, los 2 días. España lo haremos solo el 25, es decir, que ahí también hay un acoplamiento, se establece un pequeño margen para que cada uno de los estados determine la fecha exacta dentro de esa horquilla que determina
la Unión Europea. Pero claro, en realidad, esto que he hecho referencia varias veces de, bueno, al final, cada uno de los estados tiene que responder a unas... O sea, se intenta también responder a las tradiciones legislativas, políticas de cada uno de los estados miembros. Fíjense si es así, pero seguramente no a la de todos los estados, sino a los de la mayoría, que a mí me había sorprendido que el mandato del Parlamento Europeo es de 5 años, a diferencia, por ejemplo, del Congreso de los Diputados, que, como recuerdan, es de 4 años, o el de los ayuntamientos es de 4 años, de las Cortes Valencianas son 4 años. El del Parlamento Europeo es cada 5 años, pero es en junio, además. O sea, siempre ha sido en junio. Y yo pensaba, ¿y por qué este año es en mayo? No, digo, ¿alguna explicación habrá? Bueno, pues la encontré y me ha sorprendido. Bueno, no me ha sorprendido, pero bueno, creo que también es sintomático un poco de esto que hablaba. Pues parece ser que se ha cambiado para que no coincida con las vacaciones de Pentecostés, que yo no sé qué vacaciones, a mí no me han tocado esas vacaciones nunca y las voy a reclamar a mi universidad, o igual sí, pero tienen otro nombre, no lo sé. Claro, supongo que deben ser unas vacaciones que se dan en los países del norte de Europa y que, por tanto, son los que más poder tienen a la hora. No lo sé, la verdad es que solo seguiré buscando quiénes son los países que celebran estas vacaciones de Pentecostés, pero bueno, la cuestión es que se han cambiado por esto, es decir, que aquello de lo de la pluralidad cultural, no sé qué, también es una cosa que a veces brilla por su ausencia. Bueno, hemos visto, por tanto, cómo, con todos sus peros, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo se ha convertido en un colegislador importante que tiene un papel fundamental en el diseño de las políticas europeas, y yo creo que en estos últimos tiempos se ha visto más que nunca. Es decir, yo creo que hasta los más escépticos respecto a la idea de la Unión Europea se han ido convirtiendo progresivamente en fans de esta idea, en tanto que bueno, pues se ha visto que el Parlamento Europeo toma cada vez más decisiones que nos pueden afectar, que nos afectan muy directamente. Hay cada vez más cuestiones que están trasladadas, las decisiones, al ámbito de la Unión Europea, pero que de hecho en el ámbito nacional hay algunos aspectos que no se pueden resolver en este pequeño ámbito. Bien, dicho esto, yo sí que querría acabar un poco haciendo una pequeña explicación de cómo se eligen, cómo funciona el sufragio, el ejercicio del derecho del sufragio en el ámbito español, para que un poco, pues, a partir de ese resumen, vean cuáles pues, las diferencias o las similitudes con algunos de los aspectos que hemos mencionado. En el caso español, como les decía, es una circunscripción única, todo el Estado español es una única circunscripción. El sufragio activo y pasivo se tiene a los 18 años. Las listas son listas cerradas, el sistema de escrutinio es con la fórmula D'Hondt y no hay barrera electoral, con lo cual el sistema funciona de una manera muy proporcional, es la elección más proporcional que tenemos, en tanto que el tamaño de la circunscripción es grande. Hemos visto que tenemos 54 escaños para elegir y, por tanto, el sistema funciona como, es de las pocas veces que funciona como un sistema, digo en España, que funciona verdaderamente como proporcional. Eso da entrada a muchos grupos políticos y la pluralidad de la representación española en el Parlamento Europeo es importante. Es cierto que después los diputados,
como de hecho así se incentiva desde la Unión, no funcionan tanto como diputados nacionales, sino como diputados de los partidos europeos. Es decir, probablemente ahí es donde más se ve lo de la Unión Europea, en el sentido que en el Parlamento los diputados, los grupos los constituyen a partir de los grupos ideológicos, es decir, pues el grupo de los socialdemócratas, el grupo de los liberales, el grupo de los verdes, etcétera, etcétera. Hemos visto el sufragio activo y pasivo, la circunscripción única, cómo funciona. Hay una peculiaridad española, bueno, dos peculiaridades españolas en estas elecciones. Una es la de que, bueno, las candidaturas las pueden presentar quien está legitimado para presentar candidaturas, es decir, para determinar quién puede ejercer el derecho de sufragio pasivo, porque yo lo tengo, pero si a mí no me presenta nadie, pues no puedo ejercerlo. Bueno, pues son también los partidos, las federaciones de partidos, las coaliciones de partidos, pero se requiere que tengan un aval de 15.000 firmas, es decir, si el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Popular, cuando ahora vayan a la Junta Electoral a presentar su candidatura, esa candidatura tiene que ir avalada o por 15.000 firmas o por las firmas de 50 cargos electos, es decir, diputados, concejales, senadores, diputados autonómicos, cargos electos. Entonces, o bien una cosa o bien la otra. Y luego, además, como la circunscripción es única, se da entrada a una diferencia que, si se fijan en la mesa de su colegio electoral, pues, a veces se produce. Es decir, hay papeletas, a pesar de que son listas cerradas, hay papeletas en el colegio electoral que las verán, que no llevan todos los nombres en la lista, no aparecerán los 54 nombres, no será una lista completa, sino que ustedes verán solamente 4 o 5 nombres. Bueno, esa es una opción que da la LOREC, la legislación electoral española, un poco en reconocimiento que, como ha establecido una circunscripción única, pues para que los grupos con implantación regional, autonómica, tengan esa posibilidad de diferenciarse, es decir, la lista sea una lista completa en la que presenten ante la Junta Electoral, es decir, con los 54 nombres, pero se les da la opción a que en las papeletas que se imprimen para los colegios electorales, pues de una determinada comunidad, se pueda decidir que solo aparezcan los nombres de los candidatos y candidatas de partidos con implantación en esa comunidad autónoma. Y las siglas y los símbolos solo de eso. Eso ocurre a veces, por ejemplo, se forman coaliciones pues, de partidos regionalistas, de partidos autonomistas, de partidos provincialistas, de lo que sea, en cada cual. Y entonces en esas coaliciones pueden determinar que, bueno, pues en la Comunidad Valenciana pues, aparezcan solo los candidatos de los que son candidatos de un partido que tiene aquí la implantación estatutariamente establecida. Esa es una peculiaridad. Y hay otra, y con esto sí que ya termino, hay otra que además es una preocupación importante del Parlamento, de resoluciones de la Comisión, y que en España sí que está un poco resuelta legislativamente, que es la presencia de mujeres en las listas electorales. Este es un tema que preocupa mucho y de hecho hay resoluciones, hay programas, hay acuerdos para intentar que las mujeres tengan una mayor presencia en el seno del Parlamento Europeo. En el caso español, la legislación sí que se ha modificado y se establece la obligatoriedad de que cuando se presenta una candidatura exista una presencia equilibrada
de candidatas y candidatos, de manera que en el conjunto de la lista no haya ni más del 60 ni menos del 40% de ninguno de los dos sexos. Pero además esa exigencia debe de funcionar cada tramo de 5, de manera que la lista electoral que no cumple con ese requisito, la Junta Electoral no la aceptará. En otros países, en algunos países han adoptado también medidas de este tipo, pero en otros no. Y de hecho, ya digo que es una preocupación cara a estas elecciones del 2014 que desde hace un par de años insta a través de resoluciones la Unión Europea a que se modifique. Invita a que se establezcan incluso listas cremallera, que sea hombre-mujer, porque le preocupa el que donde se conforma la representación no estén representados las ciudadanas y los ciudadanos, porque, claro, de donde sale la legislación debe de responder, por tanto, a las voluntades de los hombres y las mujeres de la Unión Europea. Y ya está, quedo a expensas de si queréis plantear alguna duda, alguna cuestión y nada, está. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. De nuevo, yo esta tarde estoy encantada. La verdad es que ha sido muy instructivo. De nuevo damos el paso al turno de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Margarita, por tu exposición. Quería consultarte, en las elecciones inminentes al Parlamento Europeo se habla de la posibilidad de la elección a presidente de la Comisión como novedad. ¿Opinión? ¿Será así? Ahora no será, porque eso no está establecido. Yo opino lo mismo que ha opinado antes Susana, es decir, ojalá se vayan abriendo muchas más vías democráticas de participación ciudadana, sobre todo por una cosa, porque claro, cada vez estamos viendo, antes lo comentaba, que hay muchas cuestiones que sí o sí van a pasar por Europa. Es decir, que las decisiones, el centro de toma de decisiones se ha desplazado. Y vamos, lo hemos visto, aquí hemos reformado hasta una Constitución, hasta la Constitución, la hemos reformado al toque de externo y no interno. Es decir, que cada vez más el centro de toma de decisiones está en otro sitio. Para algunas cosas igual es mejor, probablemente es mejor así, es decir, que las fronteras nacionales son pocas y escasas y cortas para tomar algunas decisiones. Lo estamos viendo ahora con lo de la crisis económica. Por tanto, si las decisiones se toman en otro sitio, cuanto más democráticas sean, mejor. Cuanto más posible sea la participación, porque si no estaremos viviendo una ficción, es decir, el sitio donde se toman las decisiones no tendrá legitimidad democrática. Entonces será, por tanto, opino lo mismo que antes señalaba Susana en su intervención, que bienvenidos todos los procesos de democratización de las instituciones, del proceso de toma de decisiones, todo. No. Reservados para sus piedras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿No? Lanzo yo una. A mí, bueno, yo algo de esto puedo saber, pero sí, a mí me interesa sobre todo cómo consideras tú que es el impacto para un sistema o para un país como es Reino Unido, con un sistema electoral tradicionalmente mayoritario, la exigencia de la Unión de que las elecciones al Parlamento tengan un sistema proporcional. De eso sabes tú. O sea, es que ella pregunta… De esto Marta sabe mucho más que yo, lógicamente. Porque claro, o sea, porque para eso ella es de ciencias políticas que saben un montón de estas cosas.
Yo mi opinión es que, o sea, creo, voy por opinión, no lo conozco los datos, no sé si ahora Sospedra que lleva datos, no sé si, yo no conozco datos. Supongo que como en cualquier proceso, o sea, como si aquí cambiásemos de sistema electoral, de fórmula de escrutinio, pues habrá algunos desajustes, pero, o a lo mejor todavía contribuye más. No lo sé, porque la verdad es que lo desconozco, pero a lo mejor todavía contribuye más a esa sensación de lejanía que tenemos los ciudadanos europeos respecto al proceso electoral al Parlamento y respecto al propio Parlamento, y que haga que se produzcan, y si no ahora lo veremos, el proceso, la campaña y todo el proceso electoral en clave nacional. Estoy segura que se va a hablar muy poco de Europa, ¿no? Entonces, pues probablemente cuestiones como esa es cierto que a la larga, bueno, uniforman, pero seguramente todavía genere como más sensación de lejanía, de no entender y dónde está el diputado de mi circunscripción, de mi condado. Sí, sobre todo yo iba por el hecho de que todos sabemos que precisamente Reino Unido es aquel que para todo pone alguna traba. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, tanto Reino Unido como Polonia son los que ponen un protocolo para que la aplicación sea. Entonces, en el mismo sentido, pues un poco la opinión que tú tenías sobre cómo puede afectar eso. Pienso eso, pero vamos, ya se han producido elecciones con un sistema proporcional, con lo cual debe haber ya algunos datos que serán de bajísima participación. Es decir, si en Reino Unido, o sea, en todas partes hay euroescepticismo, lo del Reino Unido ya es mucho más profundo, con lo cual lo del sistema proporcional supongo que que debe de generar también más sobre todo por esa tradición que hay de diputado más cercano, que es el que proporciona la circunscripción única, la circunscripción uninominal y pequeña y tal. Entonces, no sé, pero supongo que sí. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Lo dejamos aquí hasta dentro de un cuarto de hora. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.